Aparte de estas personalidades internacionales, pues a mí me da muchísimo gusto cuando presento además a una personalidad nacional, que también es internacional, que nació en esta tierra maravillosa que es México. Y bueno, para continuar, precisamente vamos a recibir a Armando Laborde, mexicano. Él es vicepresidente asociado para iniciativas sociales del Tecnológico de Monterrey desde febrero del 2015, en donde colabora para la construcción e implantación de la agenda social y sobre todo la visión de formar líderes emprendedores con sentido humano. Armando fue director de Ashoka para México y Centroamérica del 2006 al 2015 y codirector para América Latina desde el 2012 al 2015. Además es ingeniero bioquímico, tiene un Master of Business Administration por el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas en México. Y hoy nos presenta la conferencia Emprendedores Sociales y bueno, pues como a todos ellos los recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. 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 Bueno, muy buenos días. Un gusto estar aquí en León y les voy a hablar el día de hoy de un tema que en lo personal me fascina, el tema de los emprendedores sociales y que nos pueden enseñar justamente para todos nosotros en esta conferencia enfocada en el tema de emprendedores y con jóvenes. Tuve el gusto de estar colaborando antes de incorporarme al Tecnológico Monterrey en una organización internacional que se llama Ashoka, que empezó hace como 35 años, opera ya en 70 países, y su enfoque en un principio fue cómo podemos resolver los problemas de este planeta, cómo podemos ser más eficaces para la solución de problemáticas sociales. Y se empezó a ver en aquel entonces que había individuos que tenían más impacto que otros, y aunque había mucha gente trabajando en resolver problemáticas sociales, empezamos a ver que no todos tenían el mismo alcance y el mismo impacto, y justamente se empezó un trabajo, y esa fue la estrategia de Ashoka, empezar a buscar a estos individuos que traían soluciones de alto impacto. Y su trabajo de Ashoka hoy, después de 34 años, ha sido seleccionar, les llamamos emprendedores sociales de alto impacto. Se han seleccionado como 3,000. Quiero platicarles un par de ejemplos de ellos, sobre todo ver qué nos pueden enseñar y ver qué quiere decir para nosotros. En resumidas cuentas, esto es lo que buscamos y lo que se hace con emprendedores sociales. Es una combinación de dos cosas, de una idea y de una persona. Y lo más importante es justamente lo que está en el centro de la lámina. No son los proyectos lo que hacen los impactos, son los individuos. Es justamente las personas detrás de los proyectos lo que nos hace tener el impacto. Y justamente lo que buscábamos en Ashoka eran estos individuos con varias características, con un espíritu emprendedor, perseverantes, que creyeran en su proyecto y lo quisieran llevar a cabo, muy creativos, que pensaran fuera de la caja, que se les ocurrieran soluciones diferentes, novedosas, y con una fibra ética muy fuerte en cómo llevar las cosas. Pero sobre todo muy importante también que tuvieran una idea que nos pareciera novedosa y justamente enfocada a tener un alto impacto social. Quiero darles un par de ejemplos, pero antes de eso nada más, a veces ayuda cuando estamos con estudiantes, a veces sirve para explicar exactamente qué no es un emprendedor social, y no porque sea contradictorio, sino porque a lo mejor se nos queda un poquito corto. No es solamente una obra de caridad, ese espíritu de ayudar es importante, es un ingrediente necesario, pero si nada más vamos y tomamos una actitud de voy a regalar cosas, podemos ayudar en ese momento, pero nos vamos a quedar cortos de tener soluciones duraderas de largo plazo. Entonces tenemos que ir un poquito más allá. Un activista, y lo generalizo, y muchas veces el activismo es una actividad importante y muchos emprendedores sociales lo incorporan en sus estrategias, pero un activista puro, cuando nada más dice no me parece tal situación, no me gusta que matemos a las ballenas, bueno, si no proponemos, nos quedamos un poquito cortos de lo que tiene que hacer un emprendedor social. Lo que buscamos es, ok, no nos gusta, pero ¿qué proponemos? ¿Qué acciones, qué soluciones podemos proponer y empujar? Y nos pasa a veces lo mismo con los inventores. Tenemos en el laboratorio gente que hace excelentes inventos, pero si no pensamos de igual manera las estrategias de cómo un invento que tiene el potencial de un impacto positivo llega a comunidades,
se va a quedar en el laboratorio y nos vamos a quedar cortos, a final de cuentas, de lo que es lo importante, que es el impacto en las demás personas. Quiero, para ilustrar, darles un par de ejemplos. Ashoka ha seleccionado 3,000 de estos individuos. Hoy escogí 2 mujeres que me parecen fenomenales sus proyectos y que creo que nos pueden ilustrar de lo que es estas características de emprendedor social. Adriana Castro, ella ama de casa, se dedicaba a cuidar a sus 4 hijos, tuvo una experiencia familiar muy desafortunada. Su hijo Alejandro falleció a los 3 años de una complicación de una operación de las anginas. Y cuando estaba en el hospital le preguntaron a Adriana y a su esposo si querían donar los órganos de Alejandro. Su primera reacción fue no, o sea, no van a abrir a Alejandro, no le van a sacar los órganos. Después el doctor la animó, le dijo sería un gran acto de generosidad, lo consultó con su asesor espiritual y tomaron ella y su esposo la decisión de donar los órganos de Alejandro. En el velorio de Alejandro se acerca el doctor y le dice, Adriana, quiero nada más avisarte que hubo 6 operaciones exitosas gracias a los órganos de Alejandro que ustedes decidieron tomar. A partir de ahí le pegó algo muy duro y dijo, ¿por qué? O sea, dentro de esta tragedia que yo no podía evitar, qué maravilla que se dé vida a 6 niños. Y se empezó a reflexionar ella, su papá, su esposo, decir, ¿por qué reaccioné así? O sea, ¿qué me pasó que aunque esto era importante, mi ignorancia me hizo reaccionar de esta manera? Y a partir de ahí se propuso, quiero dedicarme a que exista una cultura de donación de órganos. Y lo que empezó a hacer Adriana fue hacer varias cosas, y esto es parte de lo que vamos viendo en la evolución de los emprendedores sociales. Lo primero que hizo fue contar su historia. Quiero contar mi historia. Empezó a ir a foros, a radios, a selecciones, a muchos lados a contar su historia, y justamente con el objetivo de animar a las personas a invitarlas a ser donadores de órganos. Pero el objetivo de Adriana era más allá, dijo, yo quiero, pero se dio cuenta que por más que hablaba todavía faltaban cosas y no se estaba logrando su objetivo, que era lograr que exista una cultura de donación de órganos. Y con el tiempo y conociendo la situación de donación en México, se dio cuenta que había otro cuello de botella muy importante. Ellos crecieron en Los Mochis y me dice, si Alejandro hubiera muerto en Los Mochis, no hay un solo hospital ni médicos capacitados para hacer las extracciones de órganos y mucho menos las implantaciones. Tenemos un problema enorme en equipamiento y en capacitación médica, y empezó un segundo eje de trabajo no entro en detalles, pero en equipamientos y capacitación del equipo médico para que pudieran hacer donaciones de órganos. Siguió trabajando en estos 2 frentes y todavía se encontró con un nuevo reto porque había problemas en las políticas públicas. Cuando, aunque hubiéramos dicho en vida que queríamos donar los órganos, a la mera hora cuando fallecemos tiene que venir un familiar y decir, efectivamente, quiero donar los órganos, y se vuelve a vivir esa situación que vivió Adriana en su momento. Por decirlo de alguna manera, todos éramos no donadores por default, a menos que dijéramos que sí queríamos ser donadores en el momento que falleciéramos. Ella y otras organizaciones hicieron un cambio en política pública muy importante, donde ahora todos nosotros somos donadores en automático, a menos que alguien de nuestra familia estipule que no queremos ser donadores. Entonces, estos 3 cambios, la promoción de la cultura, el equipamiento que estuvo trabajando y estos cambios en políticas públicas han avanzado de manera significativa lo que era su reto, la cultura de la donación de órganos en el país. Para nosotros, Adriana representa lo que es una emprendedora social. O sea, es una persona comprometida con una causa, con soluciones novedosas, que persevera en ellas. ¿Para qué? Para mejorar y resolver una problemática social, en este caso en el tema de donación de órganos.